Las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es jueves 24 de agosto y hoy empieza el fin de esta cuarta ola de calor del verano. Sí, parece que a partir de hoy las temperaturas van a ir bajando un poquito, nos van a dar un poquito de tregua. Aún así, hoy todavía le va a pegar el calor, así que abanico, agua fresquita, aire acondicionado, no abuse mucho porque el precio de la luz está totalmente disparado y bueno, pues mucha paciencia, sí, mucha paciencia. Hoy cielos despejados en toda la península, temperaturas mínimas en descenso en el oeste peninsular. Máximas también en descenso en el oeste y en el Cantábrico y sin grandes cambios en el resto. Para hoy en Madrid 39 grados de máxima, en La Coruña 24, 39 en Bilbao. Ayer se superaron los 44, en Barcelona 35 grados y en Valencia esperamos para hoy 37 graditos de máxima. ¿Cómo viene la jornada? Bueno, pues mirando a la arena política. Ayer la presidenta del Congreso, Francina Almergón, atendía a la voluntad de los populares y fijaba el primer intento de investidura de Feijóo para el 26 y el 27 de septiembre. El Partido Popular ha conseguido ahora ganar tiempo para preparar el primer debate de investidura. Con este margen de tiempo de 4 semanas, los populares aspiran a convencer a algún grupo político que pueda prestarle 4 diputados, los que necesita Feijóo para lograr la investidura. Actualmente Feijóo ya tiene 172 apoyos atados, pero la mayoría absoluta está situada en 176. En total, en el Congreso hay 11 partidos y Feijóo cuenta con el apoyo de 4. Partido Popular, Vox, UPN y Coalición Canaria. Y ahora se abre a hablar con 6 de los 7 grupos políticos que restan. También con Junts. El único partido que los populares consideran una línea roja para negociar es Bildu y por tanto quedará excluido de la ronda de conversaciones que abrirá Feijóo el próximo lunes. Muy interesante la tribuna que escribe en el diario La Razón José Antonio Vera. La titula "Difícil es, imposible no hay nada". Y dice: imposible no hay nada, Feijóo es más gallego de lo que parece y lo está demostrando. A la chita callando tiene 172 votos para un gobierno monocolor y le faltan 4 para la mayoría absoluta o 7 abstenciones para la mayoría simple, aunque también va a intentar el acuerdo con el Partido Socialista. Bueno, tenemos esto por un lado, investidura ya con fecha fijada, y tenemos por otra parte economía, y aquí lo más importante es el encuentro de bancos centrales de Jackson Hole. Economistas y expertos en política monetaria esperan que Powell enfatice la postura de tipos altos por más tiempo. Mientras esperamos ese mensaje, en la renta variable española, la debilidad de los bancos y la debilidad de Inditex impidió al IBEX 35 avanzar por encima de los 9.300 puntos. En Estados Unidos, un protagonista, Nvidia, dispara los ingresos y los beneficios gracias a la inteligencia artificial. Y para contrarrestar, Foot Locker, esta cadena de ropa y de calzado deportivo, entra en pérdidas trimestrales, recorta previsiones y se desplomaba ayer en el parqué. Mientras hay apetito por las letras del Tesoro. Resulta que las letras del Tesoro acumulan un volumen de negocio de 16.600 millones de euros. Es el ahorro minorista que hay en este tipo de activos seguros y rentables y que trabajan a muy corto plazo, a un año de máximo. Es el volumen de deuda a corto plazo en manos de las familias que está marcando récord y está superando todos los registros. E importante, 2 cositas más, una lucecita roja y otra lucecita verde. La verde por el lado del turismo, le planta cara a la inflación. Los datos de estancias en hoteles españoles se han situado por encima de los 190 millones en los pasados meses de enero y julio. Se trata de una muy buena cifra, considerando que se ha producido en un contexto de inflación récord, completamente opuesto al contexto de los años previos al coronavirus.
Las habitaciones de hotel son ahora un 6,2% más caras que hace un año. Se demuestra así que el turismo es más resistente a los incrementos de los precios de lo que se esperaba, y este sector aún está en condiciones de cerrar una muy buena temporada de otoño e invierno. Y la lucecita roja viene por el lado de las oficinas. Sí, la crisis de las oficinas se globaliza. La inversión en oficinas ha bajado un histórico 76% en España en el pasado semestre, y no es algo pasajero, ya que los expertos creen que este comportamiento puede durar hasta el año 2026. En la mente de los analistas actúa el paralelismo con Estados Unidos, donde se habla desde hace meses de una crisis de las oficinas que deja estos edificios con tasas de desocupación superiores al 30%. Es evidente que el auge del teletrabajo es una tendencia global y que va a más en todo Occidente, y esto está afectando a este sector del inmobiliario. Hay muchas más cosas. Es jueves, el día está empezando, así que arrancamos esta segunda hora con los titulares que ha elaborado Rubén Gil. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Las bolsas cotizan con ganancias este jueves a la espera de que comience la reunión de banqueros centrales en Jackson Hole. Una cita que llega con la duda de si los bancos centrales van a llevar a cabo una nueva subida de los tipos de interés y de cuánto tiempo se mantendrá el precio del dinero en estos niveles, como nos contaba Samuel Plaza, director de JFD Brokers España. Quizá nosotros no esperemos tanto, ¿no?, que nos dé pistas sobre cuál va a ser la subida de tipos o la posible subida de tipos que haga ahora en el mes de septiembre, sino más bien yo estaría más pendiente de los comentarios que haga con respecto a durante cuánto tiempo pretende la Reserva Federal mantener esos tipos altos, ¿no?, que es un poco lo que ya todo el mundo más bien está pensando, ¿no? Bueno, ya sabemos que sí, que posiblemente pueda haber una subida de 25 puntos básicos ahora en septiembre, que seguramente sea la última, pero ya estamos en un entorno de techos, ¿no?, de tipos de interés. A la espera de esa cita en Jackson Hole, las bolsas vienen hoy con subidas, los futuros en Estados Unidos subiendo, lo hace un 0,1% el del Dow Jones, subida de más de medio punto para el futuro del S&P 500 y de más del 1% para el futuro del Nasdaq. Aquí en Europa los futuros vienen con avances que rondan el medio punto porcentual. En Asia también, jornada de ganancias, la bolsa de Shanghái subiendo un 0,3%, un 0,7% arriba el Nikkei de Tokio, más de un 2% ganando el Hansen de Hong Kong. El Banco de Corea del Sur mantiene sin cambios los tipos de interés. En el 3,5%, sin cambios por quinta vez consecutiva, ya que no lo sube desde el mes de febrero. Detrás de esta decisión está el temor a que un endurecimiento de su política monetaria afecta al crecimiento de la cuarta economía de Asia. La bolsa de Corea del Sur, el Kospi, subiendo esta mañana un 1,3%. Nvidia se dispara en las negociaciones fuera de hora tras presentar resultados. Sube un 6,5% en After Hours después de aumentar el beneficio un 843% en el último trimestre y elevar los ingresos un 101%. Además, Nvidia espera que en el siguiente trimestre sus ventas se incrementen un 170%. El Fondo Monetario Internacional aprueba un desembolso de 7.500 millones de dólares para Argentina. Otro más, con lo que el total de desembolsos realizados por el organismo asciende ya a 36.000 millones de dólares. La próxima revisión del acuerdo está prevista para noviembre, después de la cual Argentina espera obtener otro desembolso de 2.750 millones de dólares. El país tiene una deuda de 45.000 millones de dólares con el FMI, contraída durante el gobierno de Mauricio Macri. La actividad de la zona euro intensifica su desaceleración en agosto. Debido a la caída de la producción del sector manufacturero y al descenso de la actividad empresarial en el sector servicios. El PMI de agosto apunta a una contracción del 0,2% del PIB de la eurozona en el tercer trimestre. Más cosas. El precio de la luz baja ligeramente este jueves. Se va a reducir un 1,5% en el mercado mayorista y se va a situar por debajo de los 133 euros por megavatio hora. Hoy, además, el Boletín Petrolero de la Unión Europea va a publicar los precios medios de la gasolina y el gasóleo registrados en España durante la última semana, que podría reflejar la séptima subida semanal consecutiva del precio de los carburantes. Las pernoctaciones hoteleras marcan un nuevo récord en lo que va de año. Subieron en julio un 2,6% y acumulan un incremento de casi el 11% hasta ese mes, con casi 193 millones de pernoctaciones hoteleras. Su máximo histórico, ya que son 225.000 noches más de hotel que en los mismos meses de 2019. Por su parte, los precios de los hoteles subieron en junio un 6,2%. Más asuntos que nos deja este jueves 24 ya de agosto. El debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo se celebrará a finales de septiembre. Días 26 y 27, como anunciaba la presidenta del Congreso, Francina Armengol. El pleno de investidura se celebrará los próximos días 26 y 27 de septiembre.
Esta decisión la he tomado después de acordarla con el candidato propuesto por Su Majestad el Rey, el señor Alberto Núñez Feijóo, con quien hablé ayer por la noche y también durante esta mañana. Considero que con esta fecha se da un tiempo más que prudencial para que el candidato pueda realizar las negociaciones oportunas con los representantes de las diferentes formaciones políticas. Por tanto, el líder del Partido Popular, que cuenta a día de hoy con 172 apoyos, tiene un mes por delante para intentar convencer al PNV. Su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, dejaba ayer clara una vez más su posición. Nosotros, si nos llama el Partido Popular, evidentemente yo creo que por mínima cortesía, hay que ir a la reunión. Además, bueno, pues puede servir para que el señor Núñez Feijóo y yo nos conozcamos, porque no nos conocemos personalmente, pero no va a servir para nada más. Nosotros ya hemos dicho claramente cuál es nuestra posición y con una investidura de la mano de Vox, desde luego, nosotros no vamos a participar. En el exterior, Rusia confirma la muerte del líder de los mercenarios Wagner. Evgeny Prigozhin, tras estrellarse su avión este miércoles, un jet privado en el que viajaban 10 personas y donde no ha habido supervivientes. Y Donald Trump se entregará hoy a las autoridades de Georgia. Tras ser acusado de orquestar un entramado para revertir los resultados electorales de 2020 en este estado. Se presentará a los juzgados para pagar la fianza que le libre de la cárcel. Donde no estuvo ayer Trump fue en el primer debate de candidatos republicanos para las presidenciales del año que viene. Lo justificaba así en una entrevista en televisión. ¿Qué hago? ¿Me siento allí durante 1 hora o 2 horas y me acosan personas que ni siquiera deberían postularse para presidente? Banco Santander ha patrocinado este espacio. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. ¿Sabes qué es más refrescante que comerse un polo en pleno verano? Visitar Faunia. Disfruta en familia de una experiencia única, aprendiendo sobre nuestros osos marinos mientras se sumergen en lo más profundo. Deja que el verano te salpique y crea recuerdos inolvidables en Faunia. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. La vida está cambiando y la economía también. ¿Has escuchado términos como Bitcoin, Ethereum, NFTs, Web3 y aún no sabes bien qué significan? En My Economy te lo explicamos. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde con Pedro Fontaneda en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. En Radio Intereconomía, la entrevista capital con Susana Criado.
Hay una incógnita por resolver esta semana con el encuentro de banqueros centrales en Jackson Hole. ¿Qué mensaje lanzará el presidente de la Reserva Federal el viernes? El año pasado aprovechó el encuentro en Wyoming para reforzar la idea de la necesidad de una política monetaria más restrictiva y según la última encuesta que ha lanzado Bloomberg Analistas, seguirá una línea similar. Vamos a hablar de Jackson Hole y vamos a hablar también de la posible recesión o desaceleración fuerte en Europa y en Estados Unidos, de cómo viene el crecimiento y de cómo viene también la inflación. Para ello me acompaña Juan Ignacio Crespo, que es analista financiero y estadístico del Estado. Juan Ignacio, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Bien, usted, buenos días. ¿Mensaje duro el que esperamos de Jackson Hole esta semana? Bueno, duro, sí, tal y como dice la encuesta. Antes de que usted comentara los resultados de esa encuesta que había hecho Bloomberg, que yo no conocía, estaba pensando yo que hubiera contestado más o menos lo que el consenso del mercado, que seguirá siendo un mensaje duro, pero ya naturalmente menos duro que el año pasado, puesto que la inflación desde entonces se ha controlado mucho y además pues la economía americana, aunque sigue tirando muy bien, pero los últimos datos de empleo ya no son tan espectaculares como lo estaban siendo, dentro de que siguen en pleno empleo y que por lo tanto eso exige seguir con una política monetaria restrictiva, como mínimo de mantener los tipos altos durante un tiempo más, y está en cuestión pues si todavía puede haber alguna subida de tipos más, pero desde luego descartando bajadas de tipos de interés de forma inmediata. ¿Podría haber una nueva subida de tipos de interés más allá del 5% en Estados Unidos? Bueno, en algún momento que hablamos creo que mi apuesta era que llegarían al 6%, estamos en el 5,5%, es decir, en la Reserva Federal no fija un número exacto, fija un intervalo, y estamos entre 5,25 y 5,50%, que es el intervalo donde la Reserva Federal se encuentra cómoda para aplicar su política monetaria y donde quiere que el interbancario a un día en Estados Unidos pues se mantenga en ese intervalo. De hecho, la Reserva Federal para el repo inverso pues está pagando 5 o 30%, ¿no? Pero podría ser que todavía hubiera una o dos subidas de tipos, fundamentalmente porque la inflación subyacente sigue resistiéndose a bajar. La inflación general se ha reducido ya mucho en tasas interanuales o anuales, como suele decir el INE aquí, pero la inflación subyacente sigue estando en niveles altos, tanto en Europa como en Estados Unidos, con lo cual la tensión de los tipos de interés sigue siendo elevada. Un poco menos claro es el tema en Europa, porque así como Estados Unidos sigue con crecimientos todavía fuertes, en Europa pues prácticamente estamos en recesión. Tanto la zona euro como Alemania, sobre todo, pues desde principios de año bordean la recesión o directamente están en ella, aunque tomar como una recesión pues caídas del PIB del 0,1%, pues es un poco, bueno, sí, es un suspenso, porque no es lo mismo un 4,99 que un 5%, pero en términos de los errores estadísticos que se pueden cometer o de las variaciones pequeñas que pueda haber o de la imprecisión en los datos, pues eso no es una recesión todavía. Pero los datos de PMI que se han publicado ayer son muy malos en todo el mundo. Son datos provisionales de PMI para el mes de agosto, porque el mes de agosto aún no se ha terminado, pero si exceptuamos Japón, en todas partes son malos, incluidos en Estados Unidos, con lo cual pues los bancos centrales van, a pesar de la política un poco dura que van a seguir manteniendo, se van a tener que tentar la ropa ya con mucho cuidado. Vamos a ir por partes, porque has dado mucha información y muchas cosas que a mí me gustaría aclarar. Comentabas que la inflación general sí que se está doblegando, pero la subyacente se resiste. ¿Por qué está siendo tan ardua, tan dura la batalla contra la inflación subyacente? ¿Por qué se resiste tanto a bajar? Bueno, la inflación general depende mucho de alimentos y no elaborados y
de productos energéticos, ¿no? Y tanto uno como otro, pero sobre todo los productos energéticos, pues son muy volátiles los mercados. Fíjese que hace justo un año el precio del gas natural en Europa, en estos mismos días en los que estamos, pero hace un año, llegó a 350 euros, ¿no?, por megavatio hora. Sin embargo, pues ayer estaba en 36 y hace un mes llegó a estar en 22. Es decir, una bajada de un 90% en un año, ¿no? Estamos tomando los puntos prácticamente más extremos, ¿no? Claro, eso, el impacto que puede tener en la inflación, tanto directamente como por la inflación inducida en todas las demás áreas de la economía, pues supone una reducción fortísima. El petróleo Brent, en lo que va de año, pues prácticamente no ha subido de precio. Ha subido la gasolina sin plomo, pero el gasoil hasta hace muy poco estaba en expectativas en lo que va de año de menos 20, menos 30%, ¿no? Entonces, todo eso influye en la inflación general y permite que la bajada de los precios de agrícolas internacionalmente también ha sido fortísima. En lo que va de año acumula un menos 10, un menos 14%, se mueve entre el menos 10 y el menos 15%. Todo eso influye en la inflación general. Sin embargo, la inflación subyacente, que es donde suele echar raíces la subida de precios, pues depende de muchas más cosas. Depende de los servicios y depende del clima general que se crea de subida de precios, que además con subidas de salarios y con gasto público muy muy grueso en todas partes. Pensemos que en Estados Unidos el gasto público este año todavía les provoca un déficit fiscal de un 6, un 7, un 8%, es decir, se sigue con un gasto público fortísimo. En esas condiciones, controlar la inflación subyacente se vuelve muy complicado. Ahí es muy importante esa batalla contra la inflación y al mismo tiempo, pues, no pasarse mucho con el endurecimiento monetario para que la recesión sea suave y sea corta. ¿Es el escenario más probable? ¿Una recesión corta y suave para las principales economías del mundo? Bueno, si uno piensa en las subidas de tipos de interés tan fuertes que se han producido desde la primavera del año pasado, que han llevado los tipos en Estados Unidos de 0 a 5,5 y en Europa pues de niveles de negativos a 4,25, pues lo normal sería que hubiera una recesión fuerte, pero a su vez todo el dinero que se inyectó durante la pandemia y que se ha ido que ha ido engoteando a través de toda la economía y sobre todo ese mantenimiento del gasto público elevado, pues hace de políticas contracíclicas, ¿no? Con lo cual, pues todo el mundo piensa en el milagro que yo recuerde solo se ha producido en 1994, ¿no? De lo que se llama un aterrizaje suave. Un aterrizaje suave, pues es que a pesar de el endurecimiento de las condiciones monetarias, pues las economías no entran en recesión, o si entran, sea en una recesión muy suave como la que estamos teniendo hasta ahora en la eurozona, pues puede ocurrir. Es improbable, sobre todo porque ahora se complica con la situación en China, ¿no? Un elemento con el que nadie contaba a finales de año, porque todo el mundo pensaba que una vez que China se abriera tras los confinamientos de la pandemia, pues crecería con fuerza, pero no está creciendo con fuerza y de hecho pues es una de las grandes incógnitas que se plantea para los próximos meses. ¿Cuál será el crecimiento chino y cuál será la crisis bursátil y sobre todo inmobiliaria que tienen ahora mismo desarrollándose allí? Claro, ¿qué es lo que falla en China? Porque todos esperábamos efecto descorche de botella de champán, nada más abrir las fronteras por el tema del COVID. Y sin embargo no ha sido para tanto. ¿Qué pesa sobre la economía china? Bueno, pues hay una reacción de los consumidores muy muy fuerte, muy conservadora. Se nota en el comportamiento de los servicios, cosa que no extraña después de haber pasado una temporada tan mala como la que han pasado en China. Hay que tener en cuenta que allí el escudo social prácticamente es inexistente y que por lo tanto la gente depende mucho del ahorro individual. Hay esa reacción, hay el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.
los que conocemos la economía española de los últimos 40 años, pues hemos visto cómo pinchan las burbujas inmobiliarias por primera vez a principios de los 90 y luego pues en 2007, ¿no? 2008, y además un panorama que se parece mucho al español, aunque las autoridades chinas, lo cuento hoy en la newsletter que he reanudado esta mañana tras la vuelta de vacaciones, la economía china o las autoridades chinas tienen recursos tanto financieros como políticos para que no deriven una crisis financiera como la que hubo en 2007, 2008, 2009, ¿no? Pero a la vez hay algo muy parecido a la quiebra a cámara lenta de las cajas de ahorro españolas. Fíjese que Evergrande, la gran inmobiliaria china, hace 2 años prácticamente todo el mundo la daba por quebrada y hay gente que hablaba del momento Lehman Brothers por causa de la quiebra de esa inmobiliaria. Sin embargo, han pasado 2 años y lo único que ha sucedido es que ha quebrado su filial en Estados Unidos. Es decir, hay algo en China que va a cámara lenta en la crisis inmobiliaria, crisis en la que tienen mucho que ver las autoridades locales, como tuvieron que ver las comunidades autónomas y su política de permitir a las cajas una carrera completamente demencial para ver quién era la más grande de su región. Hay comparaciones que son curiosas, pero en todo caso, ese pinchazo de la burbuja inmobiliaria en China y la incapacidad de los gobiernos regionales de seguir suministrando dinero y proponiendo nuevos proyectos de infraestructuras que ya se revelan ineficientes, pues es muy muy limitada y todo eso va a complicar el panorama. Claro, 2 cositas más para terminar, Juan Ignacio. Volviendo al principio de la conversación, que era Jackson Hole y expectativas en cuanto a los tipos de interés. Lo que sí que es evidente ahora es que los tipos de interés van a tardar en bajar, porque hace unas cuantas semanas el mercado descontaba que los tipos iban a tocar techo y de ahí enseguida bajar. Incluso a finales de este año había buena parte del mercado que decía eso. Sin embargo, ahora ese escenario ya lo hemos borrado. Lo que se espera es tipos altos durante más tiempo. Sí, efectivamente es así. Es muy curioso porque el mercado sigue apostando por la bajada de tipos, o ha estado apostando por bajada de tipos desde junio del año pasado y se ha estado equivocando de manera persistente. Lo curioso es que a pesar de eso las bolsas no han parado de subir desde el verano del año pasado. No, bueno, el mínimo lo hicieron en septiembre, octubre, pero han estado subiendo. Nunca había visto una situación en la que el mercado opinara cosas distintas a lo que iba a hacer la Reserva Federal de hecho, y que sin embargo las bolsas, a pesar de equivocarse en las perspectivas, no dejaran de subir. Pero bueno, ha sido la situación. Ahora el mercado se plantea ya con más prudencia lo que usted dice y que además es lo que parece razonable. Pero pues a lo mejor esta vez ocurre lo contrario y vemos bajadas de tipos antes de lo que el mercado espera. Pero en cualquier caso, pues como siempre es un poco acertijo y lo probable es lo que veníamos diciendo antes, que tengamos tipos altos durante más de lo que se esperaba. Para terminar, las bolsas van a seguir con esta euforia, este apetito, porque prácticamente todos los índices mundiales están creciendo este año a doble dígito, en un escenario todavía de subida de tipos, alta inflación, desaceleración, recesión económica. ¿Ves a las bolsas todavía con más subidas? Bueno, la comparación que se me ocurre ahora es con las bolsas en 2013, 2014, es decir, no había quien las parara. A pesar de que la situación seguía siendo de mucha debilidad económica en todo el mundo, apenas salidos de la segunda recesión económica en la zona euro, por ejemplo, y en Japón, y veo una situación muy parecida. Incluso el retroceso que han tenido en el mes de agosto pues es muy similar a uno que tuvieron a mediados de 2013. Con tipos tan altos que las bolsas no hayan reaccionado a la baja y con ese elemento nuevo de tipos de interés de largo plazo subiendo y la curva desinvirtiéndose, pues lo más probable es que las veamos como venían estando, quizás no con esa euforia tan fuerte o quizás
se produzca un estancamiento, pero es difícil ver de forma racional ahora mismo una caída, salvo por el puro hecho de que han estado subiendo demasiado durante la primera parte del año. Muy bien. Juan Ignacio Crespo, analista financiero estadístico del Estado. Gracias por repasar los puntos más importantes del mercado, de la macro. Cuídate mucho y feliz regreso. Un abrazo fuerte. Hasta pronto. Igualmente, gracias. Gracias, Juan Ignacio. Adiós. Un abrazo. Adiós. Lo habéis pedido y por fin es una realidad. Ahora puedes reservar tus butacas con Cinesa Unlimited Card y sentarte junto a tus amigos suscriptores. Entra en tu área de cliente y comparte el código para vincular vuestras cuentas. Disfruta del cine sin límites en Cinesa, ahora también en compañía. Consulta más información y condiciones en cinesa.es. El trading no tiene por qué ser complicado. Si lo tuyo es la sencillez, invierte con Multis en el broker IG. Para abrir una posición solo tendrás que elegir el multiplicador deseado y listo. Estarás dentro del mercado. Ábrete cuenta en IG.com. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado. ¿Te preocupan las manchas de tu rostro este verano? Con la máscara de luces LED de infrarrojos de Foreo podrás tratar todo tipo de manchas causadas por el sol o por la edad y desde la comodidad de tu casa. Visita el espacio Foreo en el Corte Inglés y pide tu máscara de luces LED de infrarrojos para tratar las manchas de tu rostro. Y recuerda, Foreo es una marca de tecnobelleza utilizada por médicos estéticos y clínicas de belleza premium. Consigue tu máscara Foreo en el Corte Inglés. La cultura tiene fuerza en Radio Intereconomía y es algo que Paula Pérez Salazar ha demostrado en Entre tú y yo desde hace más de 7 años. Ahora, además, con Lady Neutrino nos acerca a la ciencia de manera irresistible para todos los oídos. Continuamos con imprescindibles como Jacobo Parajes y Patricia Fernández Montero. Y también famosos, cantantes, escritores y artistas. Recuerda, Entre tú y yo, cada sábado a las 8 de la mañana. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Tertulia Capital hoy en Radio Intereconomía con Juan Rivera. Juan, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días y bienvenida tú, Susana. Bueno, encantada. Me acompaña también Gonzalo Garnica. Garnica, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Aquí escuchando a Juan Ignacio Crespo. Muy interesante lo que dice. Oye, ¿tú cómo ves el escenario de recesión económica? ¿Crees que es inevitable, que demasiado estamos tardando en entrar en recesión de verdad? Vamos a ver, primero, el gran problema de la economía es la inflación. La inflación es el mal absoluto en términos económicos y hay que luchar contra eso. Y desde luego yo creo que la posición de los gobernadores de los bancos centrales es razonable. Lo primero es lo primero, porque si continuamos con inflación, pues esto deteriora el valor del ahorro y pone la economía patas arriba. Con lo cual, teniendo en cuenta que sí es cierto que va a haber una serie de efectos negativos y de que se va a detener el crecimiento económico, incluso se puede entrar en una leve recesión, dicho esto, es necesario que los tipos de interés respondan a la situación de inflación, sobre todo la subyacente, que es la que, como decía Juan Ignacio Crespo, más se resiste a bajar, porque básicamente tiene el componente de los salarios que se están negociando casi con inflación pasada y los presupuestos de los gobiernos que suelen ser todavía expansivos y que tienen déficit, ¿no? Entonces es absolutamente necesario que se combata la inflación con todas las armas, eso por supuesto. Claro, Juan, y la inflación promete quedarse con nosotros viendo cómo está el precio de la energía totalmente disparado y viendo también los efectos que está teniendo ya la sequía en el coste de muchos alimentos. Yo creo que como la entrevista, la verdad es que ha sido fantástica y ha sido muy muy reveladora y nos ha dejado en el punto ese de viene una recesión fuerte o viene un aterrizaje suave. La tesis del aterrizaje suave era por la que yo apostaba, es decir, el ajuste a la realidad no sería tan drástico, sobre todo porque por las facilidades que ha dado la Unión Europea y por cómo marchaba la economía,
pero si esto se sigue tensionando, entra China en la ecuación, entra el punto de la sequía, pues quién sabe. Yo de todas maneras apuesto porque en el 24 vamos a seguir con los tipos del orden del 5%. La cuestión es cuánto aguanta el sistema y cómo se resienten las empresas ahora que es época de presupuestar cómo va a ir el 2024 y qué tienes en la cabeza para el 2024. Bueno, enseguida entramos de lleno más en materia económica. Vamos a hablar del sector turismo, de cómo los precios no están afectando todavía a la ocupación hotelera ni tampoco a la buena marcha del turismo. Vamos a hablar también de otros asuntos dentro de la macro. Pero antes, en el ámbito político importante, ayer Francina Armengol fijaba el primer intento de investidura de Feijóo para el 26 y 27 de septiembre. El pleno de investidura se celebrará los próximos días 26 y 27 de septiembre. Esta decisión la he tomado después de acordarla con el candidato propuesto por Su Majestad el Rey, el señor Alberto Núñez Feijóo, con quien hablé ayer por la noche y también durante esta mañana. Considero que con esta fecha se da un tiempo más que prudencial para que el candidato pueda realizar las negociaciones oportunas con los representantes de las diferentes formaciones políticas. Garnica, ¿qué escenario manejas de cara a los próximos meses? ¿Qué probabilidad le das del 1 al 10 a unas nuevas elecciones? Pues del 1 al 10, unas nuevas elecciones le doy el 0,50 más o menos, y otro 9,50 a que será investido Pedro Sánchez con los votos de Sumar, de RC, de Bildu y de Junts y del PNV y del BNG. Y esto es lo que va a pasar, porque el señor Sánchez pues dará a los separatistas lo que los separatistas pidan, y por lo tanto los separatistas le investirán y ya está. ¿Es que va a dar la amnistía? Pues ya han dicho que ya lo está estudiando, ya ha puesto ya a trabajar a sus abogados, no sé qué, para la amnistía, y para hacer un deudor de relación, pues es lo mismo, ¿no? Entonces, dentro de la insensatez que caracteriza al personaje, y no es mío el calificativo, este es editorial del País, ¿no? Pues podemos esperar todo de este señor, que además no tiene frenos morales ni tiene ningún tipo de escrúpulo. Al final él lo dice, o sea, yo tengo que arañar votos, sacar votos debajo de las piedras, y si los tiene que encontrar en Waterloo, en un señor que dio un golpe de estado, que proclamó la República Catalana y que se fugó metido en el maletero de un coche, pues lo hace. Este es el destino que nos espera en los próximos meses, y no hay otro. Ya. Yo no veo repetición electoral para nada. Juan, ¿tú con qué escenarios trabajas? Yo con el mismo que Gonzalo, estoy absolutamente de acuerdo. Es decir, yo creo que estamos más preocupados por la repetición electoral, porque es un rayo de esperanza a algo indefinido, que es la posibilidad real, absoluta y de un gobierno del Partido Socialista en supuesta coalición, pacto temporal o connivencia con un grupo de fuerzas políticas, y que eso complica la gobernabilidad del país. Es decir, a mí lo que me gustaría que el Partido Socialista dijera en algún momento: el bloqueo informativo desde el 27 de julio ha sido absoluto por parte del gobierno. Es decir, no se ha escuchado ningún detalle de cómo iban a gobernar, si iban a ser pactos puntuales, si los pactos generales de legislatura, dónde iban a entrar. Lo que me gustaría es, oye, si tú haces una ley de amnistía, ¿dónde están los detalles? ¿Cómo vas a llegar? ¿Cómo vas a disfrazar las palabras para que eso no vaya contra el marco jurídico establecido en España, ¿vale? Y sobre todo, ¿qué gobierno vas a poner y qué capacidad de veto, entre comillas, van a tener tus socios en un momento dado? Yo creo que tendríamos que estar más mirando eso ahora que discutiendo sobre si va a haber repetición o va a haber un gobierno socialista en coalición, en pacto, en connivencia con RC y el resto de fuerzas. ¿Garnica? Sí, vamos a ver, el problema básicamente es político, ¿no? Ahora mismo lo que tiene Junts planteado es eso, es la amnistía,
que además es que sería una amnistía rarísima, porque están fugados, ¿no? Y luego el referéndum de autodeterminación, que me imagino que jugarán con la semántica y los de Junts dirán esto es una autodeterminación y el gobierno dirá no, es una consulta no vinculante que viene en el artículo 93 de la Constitución, pero bueno, los separatistas lo van a tomar como un referéndum de autodeterminación. Y el resultado, por otra parte, pues será aplastantemente a favor de la secesión de Cataluña, porque los no nacionalistas en Cataluña no votan en este tipo de consultas. No pasa lo mismo que en las autonómicas, que la participación está en el 50%, ¿no? Porque solamente votan los nacionalistas, ¿no? Y ahí es donde se va a organizar ya pues la que todos esperamos que se organice, ¿no? Será una reedición de lo de la República Catalana de 8 segundos, pero ahora no van a ser 8 segundos, no. Y esto va a tener unas consecuencias políticas brutales. Evidentemente luego está el País Vasco, que está a la espera de lo que suceda en Cataluña para seguir el mismo camino, y después no solamente Cataluña, País Vasco quiere anexionarse a Navarra, Cataluña se quiere anexionar la Comunidad Valenciana, las Baleares, la Franja de Poniente de Aragón, el Rosellón y la Cerdaña de Francia. O sea, se abre ahí de verdad un follón. Juan, ayer escuchaba yo a González Pons decir que también van a intentar un acuerdo con el Partido Socialista. Es algo que han votado así los ciudadanos y que estamos viendo que es posible porque en otros países de nuestro entorno es posible, en Irlanda, en Alemania, por ejemplo. Aquí, ni de lejos, ¿eso lo ha dicho Pons con la boca pequeña? A ver, yo creo que eso hubiera tenido sentido hace 7 años. Hoy en día, tal y como han evolucionado los acontecimientos, eso es poco factible. Yo creo que ahí el Partido Popular ha pecado de decir, he llegado al partido, voy a tratar de meter 2 delanteros a ver si meto un par de goles en el descuento y me evito los penaltis, pero claro, el partido está sentenciado. Es decir, ese escenario hubiera sido el más lógico hace 5, 6, 7 años. Hoy en día no cabe. Hoy en día todo está bastante cocinado, bastante hecho. Y como ha dicho Gonzalo, más nos vale prever el escenario de república no de 8 segundos, sino de bastante más tiempo, que ocurre en el País Vasco. El año que viene hay elecciones en el País Vasco, el PNV no va a dar su brazo a torcer por Bildu. Y luego hay otra cuestión que a mí me preocupa mucho también, de la que no se habla, que es del Fondo de Liquidez Autonómica y de qué pasa con la financiación de las comunidades autónomas, porque no olvidemos que la razón de Cataluña para reclamar esto, en el fondo, es una razón económica, es una razón del modelo de financiación autonómica que hay. Me voy a publicidad. A la vuelta entramos de lleno en la arena económica y, si queréis, linkamos el diente al Fondo de Liquidez Autonómica y qué es lo que puede pasar y qué representaría esa cesión a Cataluña frente al resto de las comunidades autónomas. En Renta 4 Banco tenemos un plan que suena así de bien. En 2025 queremos acercar la inversión al 7% de la población activa. Si esto te ha sonado bien, entra en renta4banco.com y descubre el resto de objetivos de nuestro plan de sostenibilidad. Un compromiso continuo con la sociedad y el medio ambiente. Renta 4 Banco. Más rentable, más sostenible. ¡Ya está aquí! La vuelta al cole más supercalifragilística. Y en el Corte Inglés tenemos las mejores marcas de papelería al 3x2 para que dé rienda suelta a tu imaginación. Bic, Tipex, Stabilo Pilot, Milán... ¡Au! Hasta el 30 de septiembre la vuelta al cole más supercalifragilística solo en el Corte Inglés. En tienda web y app. Convocamos la segunda edición de los premios Radio Intereconomía para reconocer el liderazgo de las empresas y la industria en nuestro país. Premios a las categorías de innovación, impacto, sostenibilidad, excelencia y liderazgo. ¿Quieres formar parte de ellos? Infórmate en premios.intereconomía.com. La tertulia capital.
Cataluña es líder en deuda y en déficit público y acumula el 37% de la ayuda que aporta el Fondo de Financiación Autonómica, concretamente 6.200 millones de euros a 5 meses de comenzar el año. Es una aportación que le da el Estado al Gobierno de Pere Aragonés mediante los mecanismos de financiación de las administraciones territoriales. Y ahora, Juan, lo que está dispuesto a ceder el Partido Socialista es la condonación de esa deuda que le debe el Gobierno de Cataluña al Gobierno central, ¿no? Al Estado. Exactamente. ¿Y cómo se quedan el resto de comunidades autónomas? Claro. ¿Y cómo solucionamos? Es decir, yo creo que, al igual que antes hablaba de qué es la solución política y qué es el gobierno que esperamos, en todo este debate de la amnistía con artificios semánticos, como decía Gonzalo, que es lo que están tratando de hacer. Es decir, porque el mismo día que Sofía se presentó diciendo estamos hablando de desjudicializar el conflicto. Y dices, hombre, a ver, paremos de inventarnos palabras, ¿no? Lo que queréis, los presos que están fugados o los fugados supuestamente, perdonad, vuelvan y aquí no pasa nada, ¿no? Y obviar el Estado de Derecho. Pues toda esa semántica, lo que queda detrás, y es verdaderamente importante, es el modelo de Estado. Y el modelo de cómo el Estado se gestiona desde un punto de vista económico. El modelo de financiación autonómica está caducado, hay que revisarlo. Entonces ahora en esa revisión dices, oye, pongo el contador a cero y hago como la deuda eléctrica, o me busco un artificio, o qué hago. Pero realmente nadie está dando esa respuesta, porque esa respuesta está en la ecuación de la negociación política que hay ahora mismo. Entonces, no sé, ¿qué nos queda? Rezar. Claro, pero ahí, Garnica, premias al que menos esfuerzos ha hecho para reducir su endeudamiento y su déficit, y castigas, sin embargo, al que ha ajustado las cuentas, ¿no? Al que ha sido más austero. Exactamente, esto es lo que los economistas llaman un riesgo moral, que es darle un premio al que lo ha hecho peor, ¿no? Y esto es exactamente. ¿Y por qué? Pues por motivos políticos lo mismo, porque necesitan los votos de todos estos partidos catalanes y vascos pues para seguir en el poder. Por eso digo que esto no tiene un freno moral. En cualquiera de los casos, con el Fondo de Liquidez Autonómica me pasa a mí como con la deuda de la Seguridad Social, que la Seguridad Social debe 100.000 millones, sí, los debe el Estado español. Desde el punto de vista administrativo se los ha llegado a la Seguridad Social, pero si mañana se dice ya no los debe la Seguridad Social, los debe el Estado español, nos quedamos igual, porque a efectos de deuda pública y todo esto consolidan todas las administraciones, ¿no? Entonces, al final, esto sería cambiar, digamos, no el dinero de bolsillo, sino la deuda de bolsillo. La tenía en el cajón izquierdo, ahora lo tengo en el cajón derecho. Antes lo debían las autonomías, ahora lo debe el Estado central. Y, por supuesto, me imagino que si condona la deuda también tendrá que hacer lo mismo con las otras regiones que también están muy endeudadas, que creo que son por orden después Valencia y Andalucía, o Andalucía y Valencia. Y desde luego la que se queda mirando a la luna de Valencia es Madrid, que es quien lo ha hecho mejor a efectos de administración presupuestaria, y que como le dé poco, pues no le perdonará prácticamente nada, o nada, ¿no? Que lo vamos a dejar aquí. Juan Rivera, Gonzalo Garnica. Garnica, es que no se te oye muy bien, así que lo vamos a ir dejando aquí y cerramos la tertulia. Chicos, que cuidaros mucho, ánimo con el calor, hoy por la sombra, y hasta la próxima. A la próxima os veo ya aquí en el estudio. Gracias. Un abrazo. Gracias. Adiós. Un abrazo a todos. Chao. Adiós. Adiós. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Continúan subiendo las temperaturas, se prevé alcanzar los 34 o 36 grados en buena parte del interior peninsular y Baleares, incluso los 38 o 40 en la vertiente atlántica sur y depresiones del nordeste. No obstante, bajarán en el oeste de Galicia y Cantábrico. Las mínimas, por su parte, se situarán entre los 24 y los 26 grados, incluso 28 en el área mediterránea. Sol en todo el país, a excepción de ligeras nubes en el área cantábrica, sin descartar alguna precipitación débil.
y en Canarias intervalos nubosos, sin descartar algún chubasco o tormenta en las de mayor relieve en las islas occidentales. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Ha llegado Aquópolis. Ha llegado la diversión más refrescante. Ven y disfruta de tus atracciones acuáticas favoritas. Aquópolis Villanueva. No te lo puedes perder. Radio Intereconomía. Una excelente plataforma para anunciar tu empresa. Con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121 y en comercial @intereconomia.com. Radio Intereconomía. La radio de las empresas. No necesitas metaverso para adentrarte en otros mundos. Con B de clásica. Candy Sánchez pone banda sonora a las noches de domingo. Deja que tu imaginación marque el rumbo. Con B de clásica. Los domingos a las 9 de la noche. Escúchanos también en iVoox y en intereconomía.com. Con B de clásica. Búscanos. Capital Intereconomía con la educación financiera. 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Preapertura, Paloma Raldos, buenos días de nuevo. Buenos días, Susana. ¿Cómo vienen los principales índices en Europa? Pues mirando al futuro del IBEX 35, lo estamos viendo con una subida del 0,56%. Hoy va a partir nuestro índice desde los 9.315 puntos. Mirando al resto de plazas, el futuro del DAX sube un 0,63%, el de París un 0,8%, el FTSE británico rebotando un 0,65%, pero es que el futuro del Eurostock sube casi un 1%. Estaremos muy atentos a varias referencias que nos llegan desde el otro lado del Atlántico, porque aquí en Europa es un día en el que tenemos bastante tranquilidad. Sí que hemos conocido un dato de confianza empresarial en Francia. El del mes de agosto se sitúa en 99 puntos, el dato anterior era 100. Salvo eso, tenemos la vista puesta en el sector semiconductores, en la tecnología, después de esas buenas cuentas que publicaba ayer el diseñador de chips Nvidia. También Estados Unidos tiene hoy todo el protagonista con ese simposio de Jackson Hole. Mañana, recordamos, tendremos una ponencia, la del presidente de la FED, la de Jerome Powell. Con todo, mirando a las compañías dentro del IBEX, tenemos algunos cambios de recomendación y mejoras de precio para compañías españolas como CaixaBank, como Grifols o Inditex. Y en cuanto a las plazas europeas, también tenemos pocas noticias en lo corporativo, pero tenemos cambios de recomendación, como por ejemplo para compañías como Siemens, y es que hay una reducción de precio objetivo para la energética de 170 a 168, o Air Liquide, porque Berenberg ha elevado recomendación, aunque sitúa el precio objetivo en 178 euros. Más referencias, dime cuáles. Mirando a los futuros americanos, los tenemos en verde. Destaca la subida para el futuro del Nasdaq, donde cotiza Nvidia con una subida del 1,3%. El cierre en las plazas asiáticas pues también se tiñe de verde, con la bolsa de Tokio subiendo un 0,72%, la de Shanghái un modesto 0,20% o el Hansen de Hong Kong, que está rebotando un 1,9%. Mirando al mercado de materias primas, los precios del petróleo están cayendo en torno de un 0,5%. En el caso del crudo Brent, el de referencia aquí en Europa, $82,75, crudo West Texas, 78,39. Es un recorte del 0,6%. Así es como viene el día. Nos acompaña Ismael García Puente. Ismael, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Que es selector de fondos y gestor de MAPFRE Gestión Patrimonial. ¿Cómo ves los mercados para este arranque de jueves? Pues con mucho positivismo, ¿no? Sobre todo tras esos extraordinarios datos de Nvidia, que han sido, pues, digamos, el motor principal del cierre de mercado ayer en Wall Street y el alza de las bolsas asiáticas hoy, ¿no? Esa, digamos, no sé si manía, pero sí, como digo, cierta alegría o mucha alegría
por el resultado de los beneficios de esta compañía y de todo lo que pueda suponer desde el punto de vista de inteligencia artificial y mejora de la productividad. Uh-huh. El sector tecnológico está en el punto de mira por esos resultados de Nvidia. ¿Tú crees que tiene todavía margen para seguir escalando posiciones? Porque este año lo está haciendo fenomenal. Uh-huh. Bueno, pues a tenor de cómo se va comportando la acción y sobre todo cómo la gestión o digamos el gestor de la compañía apunta a mejores resultados y cómo es digamos capaz de superarse a sí mismo cuando llega la presentación, pues podríamos decir que sí, porque al final la acción ha subido o está subiendo mucho en el aftermarket por el resultado de ayer, pero dado que superó con creces las expectativas, pero también el guidance que ha dado para el resto del año ha sido mucho mejor de lo que se esperaba, ¿no? Con lo cual, si la compañía consigue, como digo, superar de nuevo las expectativas, por supuesto que la acción podría seguir subiendo, ¿no? Eso sobre todo si evitamos mirar la valoración o los múltiplos a los que cotiza, porque son demasiado exigentes, pero si consigue, digamos, mantener este ritmo de sorpresas positivas, ¿por qué no? Uh-huh. Importante Nvidia, el sector tecnológico y más importante tipos de interés. El mercado descuenta que los tipos de interés van a estar altos durante más tiempo. ¿Es lo que espera que diga en Jackson Hole Jerome Powell? Sí, pues hay mucha expectación, ¿no?, acerca de esta reunión que se celebra todos los años por estas fechas y el título, digamos, de la reunión, ¿no?, creo que lo han llamado así, algo como cambios macroeconómicos a largo plazo o algo así, la traducción desde el inglés al español, pues invita a pensar a que el mensaje principal será de que la economía ha cambiado, la economía mundial, y eso pues probablemente nos lleve a un tipo neutral, es decir, ese tipo que no genera inflación ni tampoco desempleo, que sea mucho más alto mucho más alto no lo sé, pero más alto de las asunciones que teníamos anteriores, ¿no?, de ese famoso 2% que era el tipo de interés neutral. Y yo creo que sobre eso versarán todas las declaraciones que hagan los presidentes de los bancos centrales, ¿no? Ahí yo creo que nada nuevo, no tendrá mucho impacto en el mercado, puesto que es algo que ya durante las últimas semanas, el último mes, creo que el mercado ha ido poniendo en precio eso, casualmente, por eso la subida de tipo es tan fuerte que llevamos desde mitad de julio, y adaptándose un poco pues a ese tipo neutral más alto, pese a que probablemente el pico de alzas de tipo de interés ya se haya alcanzado. Claro, ¿cómo estás viendo cómo se están comportando los tramos cortos y los tramos largos de la curva en Estados Unidos y en Europa? Pues está deshaciendo en parte la inversión de la curva, es decir, están subiendo más los tipos a largo plazo que los tipos a corto, lo que es una señal, digamos, positiva en el sentido de que se desinvierte esa curva, perdón, esa curva de tipos de interés, ¿no? Sobre todo, pues como digo, motivada por la cercanía ya, si no la hemos alcanzado ya, del pico de los tipos de interés, con lo cual ahí pues los tramos más cortos, los 2 años, se mantienen más estables y, digamos, se reduce la previsión o la probabilidad de ver recortes de tipos de interés pronto, ¿no? Y eso está haciendo pues que los tipos a largo crezcan junto con pues una economía, digamos, que no termina de aterrizar, ¿no? Que es un poco la clave o por lo que se mueven más los tramos largos. Ismael García Puente, hacemos paradita, vemos cómo era el mercado y seguimos analizando las claves más destacadas. Hasta ahora. Ahora. ¿Conoce las oportunidades que ofrece el sector salud para invertir? En Bellevue, gestora suiza especializada en este sector, contamos con una amplia gama de fondos con la que puede participar en el crecimiento del sector, invirtiendo en todas sus áreas. Aportamos valor y diversificación a su inversión con fondos en biotecnología, salud digital y tecnología médica. Bellevue, primera gestora europea en sector salud. WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io.
Pareces una nutria del Zoo Aquarium de Madrid. ¿Sabes que son unas grandes nadadoras? Se pasan el verano chapoteando en el agua con su familia. ¿Quieres que vayamos a pasarlo igual de bien que ellas? ¡Sí! Zoo Aquarium de Madrid. Tu plan para disfrutar en familia del verano en plena casa de campo. Musiconomía, un programa musical con otra perspectiva. Los domingos a las 8 de la tarde, en Radio Intereconomía, Álvaro Martín Cicero invita a músicos para que nos hablen de lo suyo y a la vez de tendencias, cómo se enfrentan a la industria musical, crowdfunding y, naturalmente, escucharemos sus creaciones. Musiconomía, un programa de música distinto. Los domingos a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía. Amos de Casa, el magazín para hombres y mujeres en el que encontrarás todas las ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica, además de ocio, cultura, compañía y buen humor. Amos de Casa, los domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía. Te esperamos. Sintonizan Radio Intereconomía.